Soy Daniel, tengo 28 años y soy un profesional que trabaja todo el día en una oficina. En mi tiempo libre, intento mantenerme activo corriendo por las calles de mi barrio de las afueras. Me gusta correr por las tardes, cuando el tráfico se ralentiza y puedo estar a solas con mis pensamientos. Es una forma de desestresarme después de un agotador día de trabajo. Aquella tarde era jueves y el aire fresco del otoño me hacía sentir libre. No fue una carrera intensa, solo un paseo a paso ligero, pero esa tarde tenía algo diferente. Empecé a correr hacia las 10 de la noche, pasando por calles tranquilas y bien iluminadas. Cuando me acerqué al parque, vi que había un coche aparcado, algo inusual a esa hora del día. La mayoría de la gente evita ir al parque de noche, así que al principio no le di mucha importancia. Lo que me llamó la atención fue un hombre de pie en un extremo de la calle, cerca de un árbol. Parecía estar paseando, pero de algún modo se movía a la misma velocidad que yo, como si estuviéramos sincronizados. Le miré varias veces, tratando de entender si era solo una coincidencia o si había algo extraño. Pero seguí adelante, pensando que solo era mi cabeza. Me estaba sintiendo incómoda, pero decidí ignorar la sensación. El hombre se acercaba cada vez más a mí, al pasar junto a él, me di cuenta de que me miraba directamente, pero sin decir palabra. Su mirada era extraña, inexpresiva, algo fría, vacía. Aquella incomodidad que había sentido antes se convertía ahora en incomodidad real. Así que decidí cambiar de ruta, dar otra vuelta para ver si se marchaba o era solo una paranoia mía. Pero cuando doblé la esquina, me di cuenta de que me seguía, caminando a la misma velocidad. No era posible. ¿Cómo lo hacía? Yo corría y él no parecía cansarse. Mi corazón empezó a latir más deprisa. Entré en una calle más estrecha e intenté acelerar el paso, pero el hombre no se apartaba. En ese momento, algo cambió en mi percepción. Ya no era solo una coincidencia. Cuando vi que subía al coche aparcado cerca del parque, un escalofrío me recorrió la espalda. Lo que me inquietó aún más fue cuando el coche empezó a seguirme. No tuve tiempo de pensar con claridad, solo sabía que tenía que hacer algo. Aceleré y tomé una ruta más rápida para volver a casa, pero el coche me siguió. Me puse tenso, sin saber qué hacer. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería de mí? Llegué a casa completamente tensa, con el corazón todavía acelerado, pero intenté mantener la calma. Miré por la ventana y vi el coche aparcado en la calle. El hombre estaba en él, quieto, como si esperara. Mi mente no dejaba de hacer conjeturas. ¿Vivía allí? ¿Es posible que fuera a algún sitio y me viera por casualidad? Quería creerlo, pero algo dentro de mí decía que no era una coincidencia. El coche permaneció allí más de media hora, y solo cuando empecé a sentirme más segura, el hombre arrancó y se marchó. Al día siguiente, sin embargo, ocurrió algo que me dejó helado. Cuando salí de casa para ir a trabajar, el coche estaba de vuelta, aparcado una vez más cerca de mi edificio. El hombre, con la misma expresión inexpresiva de antes, me observaba desde la acera, a una distancia razonable, pero todavía visiblemente concentrado en mí. Era como si me estuviera esperando, observándome. No sabía qué hacer. No quería que cundiera el pánico, pero ¿cómo era posible que alguien apareciera de nuevo, en un barrio tan tranquilo, y me observara así? Intenté no mirar directamente, pero mi reflejo en la ventana me hizo darme cuenta de que ya no solo me observaba desde lejos, sino que estaba esperando algo. Decidí que tenía que hacer algo, así que examiné la situación más de cerca. Esperé lo suficiente para asegurarme de que estaba allí antes de salir del edificio. La sensación de ser observado era insoportable. Intenté salir discretamente, pero cuando me miré en el espejo del pasillo, me di cuenta de que el hombre me seguía con la mirada, como si ya supiera que me iba en ese mismo momento. Quise correr hacia mi coche y escapar, pero no sabía hasta dónde me seguiría. Esa mañana fui a trabajar, pero la idea de que pudiera estar observándome me atormentaba a cada segundo. ¿Me estaría esperando en algún sitio? No tenía forma de saberlo. Lo único que sabía era que su comportamiento no era normal. Al llegar a casa esa noche, no pude evitar sentir el peso de la situación. El coche volvía a estar aparcado en la calle, como un fantasma rondando mi casa. El hombre ya no estaba en el coche, pero algo en la situación parecía peor. De repente, me invadió una sensación de déjà vu, como si cada día aquella historia se repitiera, cada vez con más intensidad. Por un momento, pensé en acercarme a él y enfrentarme a él, preguntarle qué quería. Pero algo dentro de mí me dijo que aquello podía ser mucho más peligroso de lo que había imaginado. Fue entonces cuando tomé una decisión, no podía seguir esperando a que se fuera.
La tarde siguiente, decidí cambiar de estrategia. En lugar de salir a correr normalmente, decidí salir más tarde, bastante después de la puesta de sol, para ver si podía engañarle. Mi corazón se aceleraba, no podía dejar de pensar en lo que aquel hombre quería de mí. Mientras me alejaba de mi calle, empecé a sentir un escalofrío que me recorría la espalda, como si me estuvieran siguiendo de nuevo. La sensación era aún más intensa que antes. Miré hacia atrás varias veces, pero no vi el coche. Respiré aliviado, pero la paz no duró mucho. Cuando me acerqué al parque, me di cuenta de algo que me dejó helada: el coche estaba allí, aparcado de nuevo, como si me estuviera esperando. El hombre, por supuesto, también estaba allí, en un rincón, observándome una vez más. Por un segundo, lo único que pude hacer fue detenerme y mirarle. No podía ocultar mi malestar. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo sabía exactamente dónde iba a estar? Intentaba escapar, pero parecía que él ya sabía a dónde iba. Una sensación de pánico se apoderó de mí, y fue entonces cuando tomé una decisión drástica: no iba a ir a casa esa noche. No podía arriesgarme. Doblé por otra calle y empecé a correr por caminos más desconocidos, intentando alejarme lo más posible del parque y de la ruta que él parecía conocer tan bien. Mi objetivo era llegar a una zona más concurrida donde hubiera más gente. Cuanto más corría, más me parecía que el coche me seguía, pero no podía oír el motor ni ver sus luces. Era como si el coche hubiera desaparecido, y eso me incomodaba aún más. La sensación de ser observado era cada vez peor, pero no miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, podría confirmar lo que no quería saber. Corrí durante más de una hora hasta que sentí que estaba lo más lejos posible. Cuando por fin me detuve en una gasolinera, exhausta y jadeante, mi mente aún no podía procesar lo que estaba ocurriendo. Miré a la calle, donde las luces de la ciudad brillaban como una promesa de seguridad. Allí de pie, sintiendo el alivio de estar rodeado de extraños y movimiento, pensé que tal vez el hombre se había rendido, pero un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que algo iba mal. No oía el ruido del coche, pero algo me decía que seguía allí, observándome. Se me apretó el pecho, y la sensación de que seguía cerca me hizo casi perder el control. Al cabo de un rato, me armé de valor y decidí volver a casa. No sabía qué más hacer, y las calles vacías me inquietaban cada vez más. En ese momento, empecé a pensar que tal vez estaba siendo demasiado paranoico. Pero cuando doblé la esquina cerca de mi calle, lo que encontré me hizo detenerme inmediatamente. El coche estaba allí, aparcado en la misma posición que antes. ¿Y el hombre? No estaba en el coche, pero parecía estar esperándome de nuevo, en la misma acera de antes. Estaba en silencio, mirándome, pero esta vez su mirada parecía más fría y fija. Intenté ignorarlo, pero el miedo era mayor que cualquier otra cosa. Ya no podía soportar la sensación de que sabía más de mí que yo de él. Me temblaban las piernas y entré en casa lo más rápido que pude, cerrando la puerta tras de mí. Me senté en el sofá, jadeando, tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo. Ya no podía entender cómo alguien podía seguirme tan de cerca, y lo peor de todo, cómo este hombre parecía conocer todos mis movimientos. Todavía intentaba convencerme de que se trataba de una simple coincidencia, hasta que al día siguiente, cuando me fui a trabajar, ocurrió algo más. Cuando miré por la ventana, vi el coche aparcado de nuevo. Solo que esta vez, no estaba solo el hombre mirando, estaba de pie, mirando directamente a mi ventana. Sin reaccionar, me quedé paralizado. Me quedé allí de pie, sin saber qué hacer. El hombre me observaba, sin mover un músculo. ¿Qué quería de mí? ¿Sabía dónde vivía? ¿Por qué no dijo nada? Estaba claro que me esperaba, pero ¿a qué? El miedo volvió a apoderarse de mí y me sentí atrapada, impotente ante algo que no podía comprender. Quería huir, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Pasé unos minutos observando su figura en la calle, esperando alguna reacción, alguna actitud que tuviera sentido. Pero no ocurrió nada. Se quedó allí, mirándome. Luego, por fin, se apartó y subió al coche. Lo arrancó y se marchó, pero esta vez me quedó la sensación de que no se había ido. Sabía que volvería, y eso me daba pánico. Esa mirada fija, ese inquietante silencio de, algo no iba bien. Cada vez me obsesionaba más la idea de que lo sabía todo sobre mí. En el fondo, sabía que algo iba muy mal, pero aún no tenía ni idea de qué podía hacer para ponerle fin. Me preguntaba si alguien más había experimentado algo parecido, porque realmente empezaba a dudar de mi cordura. Durante los días siguientes, observé por la ventana cada movimiento que hacía,
intentando encontrar alguna pista sobre el hombre o su coche. Pero nunca volvió. Al menos, no esa semana. Empecé a pensar que simplemente había desaparecido, que la sensación de persecución no era más que el resultado de mi paranoia. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no se había ido, que solo estaba esperando el momento adecuado para volver. No sabía lo que quería, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. El miedo seguía ahí, silencioso, colándose por las rendijas de mi mente. Aquella noche, tras una semana sin rastro de él, decidí hacer algo. Me pasé toda la noche pensando que podría haber hecho mal, donde podría haberle dado la oportunidad de seguirme. Sin embargo, al día siguiente, cuando salí para el trabajo, vi algo que me dejó sin palabras. El coche estaba allí, aparcado de nuevo. El hombre no estaba visible, pero el coche, como una sombra, permanecía en el mismo sitio, como si me estuviera esperando. Algo me decía que la historia aún no había terminado. Y fue entonces cuando la duda me consumió por completo. ¿Se detendría allí? ¿O esta persecución no había hecho más que empezar? No se pierda ni un detalle. Suscríbase ahora y únase a nuestra comunidad para conocer más historias escalofriantes, misterios intrigantes y revelaciones sorprendentes. Mantente al día y descubre qué ocurre cuando lo inesperado se convierte en realidad. Haz clic en el botón de suscripción y prepárate para el próximo enigma. No dejes que se te escape el miedo. Me llamo Marcos y siempre me ha apasionado el senderismo. En aquel momento, me encontraba en una etapa de mi vida en la que buscaba más tiempo a solas, lejos del caos de la ciudad, y nada mejor que explorar el Parque Nacional, un lugar que ya conocía bien. Era un sendero popular, pero aún así decidí hacer la caminata por mi cuenta. Me dirigí al trabajo y, antes de empezar, aproveché un día libre para volver a conectar con la naturaleza. El sol empezaba a esconderse en el horizonte, creando suaves sombras entre los árboles, y el aire fresco de la mañana me hacía sentir en paz, como siempre. El sendero estaba bien señalizado y era conocido, no había riesgos y me sentía cómodo con la idea de estar solo. Sin embargo, algo peculiar empezó a suceder en los primeros minutos. Cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que había un hombre un poco más atrás. No parecía tener prisa, como si caminara tranquilamente, pero a diferencia de mí, parecía más concentrado en mi dirección que en el sendero que tenía delante. Al principio no le di mucha importancia. Mucha gente camina por la misma ruta, y no sería sorprendente que él estuviera allí, pero con cada curva del sendero, me daba cuenta de que no estaba reduciendo la distancia que nos separaba. Me estaba siguiendo. A medida que pasaba el tiempo y el sendero quedaba más aislado, la sensación de inquietud no hacía más que aumentar. El hombre seguía allí, a una distancia constante, pero manteniendo siempre la mirada fija en mí. No decía nada, no hacía ningún movimiento que pudiera justificar su presencia, y eso era lo más extraño de todo. No era como si estuviera perdido o buscando compañía. Simplemente me observaba. Cuando hice una pausa para beber agua y descansar, le vi acercarse un poco más. No llegó a alcanzarme, pero la distancia entre nosotros disminuyó de una forma inusual. Intenté no prestar demasiada atención a la situación. Podría tratarse simplemente de otro caminante solitario, pensé, intentando racionalizar el creciente malestar que sentía en mi interior. Pero cuando reanudé la marcha, él hizo lo mismo. El hombre no cambió de ritmo ni intentó adelantarme, sino que mantuvo una distancia precisa, siempre en línea con mi zancada. Esa sensación de ser observado me consumió. Empecé a acelerar el paso, decidido a ver si seguía a mi altura, pero su respuesta fue la misma, se limitó a ajustar el paso, como si fuera una sombra que no quería perderme de vista. La sensación de que me seguían ya no era algo que pudiera ignorar. Todos mis movimientos eran imitados, como si me estuviera estudiando, esperando a que hiciera algo. El camino parecía interminable y el silencio del bosque aumentaba la tensión. Intenté mirar a mi alrededor, pero no había nadie más, ni otros caminantes, ni sonidos de animales ni nada que rompiera el silencio. Solo el sonido de mis pasos y los suyos. Mi corazón empezó a latir más rápido y me di cuenta de que me estaba alejando del sendero principal en un intento de confundir al hombre. Él seguía allí, inmutable, en la misma posición. Fue entonces cuando decidí parar de nuevo para descansar, intentando tomarme mi tiempo para ver si me adelantaba o se apartaba. Realmente empezaba a sentirme en el centro de una situación extraña y peligrosa. Cuando me senté en una roca, lo observé con el rabillo del ojo, esperando a que hiciera algún movimiento. Y entonces ocurrió. El hombre se acercó una vez más,
aún manteniendo esa peculiar distancia, pero lo suficientemente cerca como para que yo sintiera que estaba más cerca que nunca. El hecho de que no dijera ni una palabra, de que no intentara interactuar conmigo de ninguna manera, no hizo más que aumentar la tensión. Era como si estuviera esperando a que yo fuera el primero en actuar. Cuando por fin me decidí a reanudar la marcha, algo dentro de mí ya sabía que no iba a rendirse. El hombre me seguía el ritmo, como si supiera exactamente lo que yo iba a hacer. A medida que yo caminaba más deprisa, él hacía lo mismo, pero nunca me adelantaba, nunca me alcanzaba del todo. Era como si estuviera poniendo a prueba mi paciencia o, peor aún, observándome de una forma que no podía entender. Me sentía atrapada en aquella pista, sin saber cómo deshacerme de esa creciente sensación de que algo iba mal. Cada vez que miraba hacia atrás, él estaba allí, con la misma expresión en la cara, sin prisa, sin decir nada. Así que empecé a pensar en una forma de librarme de esa sensación. Podía intentar acelerar aún más el paso, desviarme de la pista y adentrarme en el bosque, pero algo me decía que me seguiría fuera donde fuera. El bosque, con sus árboles altos y densos, parecía un lugar seguro, pero al mismo tiempo arriesgado. Fue entonces cuando por fin vi un grupo de excursionistas delante. No me lo pensé dos veces y empecé a acercarme rápidamente, con la única esperanza de que la presencia de más gente me diera cierta sensación de seguridad. Cuando el hombre vio que me dirigía hacia el grupo, dejó inmediatamente de seguirme, pero no abandonó la pista. Se quedó allí, observando desde la distancia, como esperando a ver qué hacía yo a continuación. Me uní rápidamente al grupo, intentando disimular mi nerviosismo. Era una pareja mayor con dos niños pequeños y, por alguna razón, eso me dio una sensación de seguridad. Empecé a charlar con ellos sobre el sendero, intentando parecer lo más tranquilo posible, pero a cada mirada furtiva hacia atrás, el hombre seguía allí de pie, en el borde del sendero, a una distancia que no podía ignorar. No se movió. No se acercó. Se limitó a observarme. Mi cuerpo estaba tenso, y a cada segundo mi ansiedad no hacía más que aumentar. Sabía que no se iría hasta perderme de vista. El grupo siguió caminando, pero yo ya no podía relajarme. Incluso con la compañía, la sensación de que me observaban no desaparecía. Me daba cuenta de que a cada paso, a cada giro, él seguía observándome desde la distancia. No podía evitar mirar hacia atrás, y cada vez que lo hacía, él estaba allí, quieto como una sombra. Cuando por fin llegamos al final del sendero y el grupo empezó a dispersarse, eché una última mirada atrás. El hombre había desaparecido entre los árboles, pero la sensación de que seguía allí me acompañó hasta el aparcamiento. Me dirigí a mi coche lo más rápido que pude, cerrando las puertas tras de mí sin apartar la vista del bosque. Me senté en el asiento del coche, respirando hondo, intentando procesar todo lo que había pasado. Intentaba racionalizar la situación, pensando que tal vez fuera una coincidencia, que tal vez el hombre estaba siguiendo el mismo rastro. Pero la sensación de ser observado, de ser seguido, no me abandonaba. Cuando miré por la ventanilla del coche, vi el bosque frente a mí, los árboles altos y densos, y una sensación de aprensión se apoderó de mí de nuevo. ¿Qué quería aquel hombre? ¿Por qué me había seguido durante todo el camino sin decir una palabra, sin intentar interactuar? Aquella tranquilidad de la naturaleza, que siempre había sido mi refugio, parecía ahora un campo de juego para algo extraño, algo que no podía comprender. Salí del parque, intentando no mirar atrás, intentando no pensar en aquellos ojos fríos que me observaban. Pero con cada kilómetro que pasaba, la sensación de ser observado no desaparecía. ¿Seguía allí, en las sombras del bosque, esperando algo más? ¿O se había marchado, satisfecho con lo que fuera que buscaba? No lo sabía. Solo sabía que la sensación de terror e inquietud no desaparecía. Cada vez que miraba por el retrovisor, se me revolvía el estómago, como si aún me estuviera siguiendo, vigilando cada uno de mis movimientos. Durante los días siguientes, la situación se volvió aún más inquietante. No podía dejar de pensar en aquel hombre y en cómo me había estado observando durante todo el camino. Intenté seguir con mi rutina, pero la sensación de incomodidad no me dejaba en paz. Cada vez que salía a pasear, una ansiedad inexplicable se apoderaba de mí, y empecé a mirar hacia atrás por miedo a volver a ver al hombre siguiéndome. Fue entonces cuando decidí volver al parque, con la esperanza de desmitificarlo todo, de acabar con lo que yo creía que no era más que una paranoia. Pero cuando llegué, ocurrió algo aún más extraño. Al pasar por la entrada del parque, lo que vi me hizo detenerme. El coche que el hombre había conducido en mi último paseo estaba aparcado allí, en el mismo lugar donde yo había empezado.
La sensación de pánico fue inmediata. No sabía si seguía allí o si acababa de dejar el coche, pero algo me decía que tenía que dar media vuelta y salir de allí. No había más explicaciones lógicas para lo que estaba pasando, y el miedo que sentía me paralizaba. Miré a mi alrededor, pero el aparcamiento parecía vacío, como si no hubiera nadie más que yo y el coche de aquel hombre. Así que, sin pensármelo dos veces, me marché rápidamente, sin mirar atrás. Nunca volví a ese parque. Después de aquel día, el miedo se apoderó de mí de una forma que no esperaba. A cada paso que daba por las calles de la ciudad, me sentía observada, como si aquel hombre estuviera acechándome, esperando el momento oportuno para aparecer de nuevo. Todos mis movimientos parecían ser seguidos, como si mirara constantemente por los retrovisores, esperando ver algo o a alguien siguiéndome. La vida ya no era la misma. Sentía que huía de algo, pero no sabía exactamente de qué. La mente empieza a jugar malas pasadas en momentos así, pero aún así, la sensación de que aquel hombre sabía más de mí que yo de él no desaparecía. No le conté a nadie lo que realmente había sucedido aquel día. Ninguna explicación lógica parecía suficiente para dar sentido a lo que había vivido, y sabía que si lo hacía, sería difícil que alguien me creyera. Pero de alguna manera aquel episodio me cambió. No soy la misma después de aquel rastro, y la sensación de que me siguen nunca ha desaparecido del todo. De vez en cuando, miro por encima del hombro para asegurarme de que nadie me observa. ¿Qué quería aquel hombre? ¿Por qué me ha seguido? Estas preguntas aún me atormentan, pero sé que quizá nunca tenga una respuesta. ¿Te ha gustado la historia? Deja tu comentario a continuación y comparte tu opinión. ¿Qué crees que ha pasado? Y dime desde dónde lo estás viendo. Queremos saber qué piensas y qué más te gustaría ver aquí. Pasamos a la siguiente historia. Me llamo Laura y soy una de esas personas a las que les encanta correr por la ciudad, sobre todo por la noche, cuando las calles están más tranquilas y puedo evadirme del estrés de la vida cotidiana. Suelo hacerlo varias veces a la semana, pero esa noche no estaba corriendo. Volvía de una larga sesión de entrenamiento y el coche necesitaba combustible. Como era tarde, decidí parar en una gasolinera más alejada, que suelo utilizar cuando estoy en esta parte de la ciudad. No es la gasolinera más luminosa ni la más concurrida, pero siempre es tranquila. Estaba cansado y solo quería terminar de repostar e irme a casa. Mientras pagaba la gasolina en la caja, algo me llamó la atención. Miré fuera de la tienda y vi un coche aparcado, un modelo oscuro y aparentemente antiguo. Había un hombre dentro y me miraba fijamente. No era una exageración, pero su mirada me pareció extraña. Intenté ignorarlo, pensando que tal vez solo eran imaginaciones mías, pero la sensación de ser observado no me lo permitió. Cuando pagué y salí de la tienda para volver a mi coche, vi al hombre de pie junto a mi coche, con una expresión vacía pero firme. Algo en la forma en que me miraba me revolvió el estómago. Inmediatamente sentí un escalofrío y mi cuerpo se puso instintivamente rígido. No sabía qué quería aquel hombre, pero su presencia me incomodaba por completo. No dijo ni una palabra, no hizo ningún gesto, se limitó a permanecer de pie, observándome con aquellos ojos fijos e intensos. El aire parecía más pesado a mi alrededor, y mi mente empezó a correr en distintas direcciones, imaginando las peores posibilidades. Sabía que no podía quedarme allí, así que me metí rápidamente en el coche, cerrando la puerta con una prisa que parecía exagerada, pero que en realidad no podía controlar. Lo último que quería era volver a enfrentarme a aquel hombre. Cuando arranqué el coche y empecé a conducir, mi mirada se desvió rápidamente hacia el retrovisor y, para mi sorpresa, el hombre estaba detrás de mí, siguiendo mi coche. Conducía con la misma calma aterradora, sin prisa, pero siempre allí, a la misma distancia. Mi corazón empezó a latir más deprisa e intenté convencerme de que estaba exagerando, de que solo era una coincidencia. Pero a medida que pasaban los kilómetros, el hombre no desaparecía. Estaba ahí, siguiéndome, sin cambiar de dirección, sin ningún signo de darse por vencido. Cada vez que miraba por el retrovisor, seguía allí, y el miedo en mi interior no hacía más que crecer. Aceleré el coche, tratando de aumentar la distancia entre nosotros, pero el hombre simplemente mantuvo el ritmo, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. A cada curva que yo daba, él hacía la misma, sin desviarse. La sensación de que me seguían era abrumadora, y la presión en mi pecho aumentaba con cada segundo que pasaba en. Sabía que la gasolinera estaba aislada, pero la sensación de ser perseguido en plena noche por una carretera vacía me hacía sentir completamente vulnerable. No había nadie alrededor y, a cada kilómetro que recorría,
el hombre parecía aún más decidido a seguirme. Conduje por varias calles, intentando cambiar de ruta, tomando desvíos inesperados, pero él siempre estaba ahí, con los faros encendidos, siguiéndome de cerca. Empecé a preguntarme si debía parar en algún lugar concurrido, como una comisaría de policía, pero la idea de enfrentarme al hombre o pedirle ayuda me parecía aún más aterradora. Estaba completamente solo. Entonces, tras unos minutos que parecieron horas, empecé a darme cuenta de algo aún más extraño. El hombre empezaba a desaparecer. Sus faros empezaron a desaparecer poco a poco de mi retrovisor y la sensación de persecución se hizo de repente más lejana. Miré hacia atrás y vi que ya no estaba allí. Seguí conduciendo, con el corazón todavía acelerado, intentando comprender lo que acababa de ocurrir. No sabía si el hombre había renunciado a seguirme o si había girado en una calle sin que yo me diera cuenta. El alivio que sentí fue inmediato, pero al mismo tiempo me invadió una sensación extraña e inquietante. ¿Por qué me había seguido? ¿Qué quería? ¿Era solo una coincidencia o había algo más detrás de la situación? Esas preguntas me martillearon toda la noche. Cuando por fin llegué a casa y aparqué el coche delante del edificio, una parte de mí aún esperaba ver aparecer de nuevo su coche, o ver al hombre de pie en la calle, esperando. Pero no ocurrió nada. Estaba a salvo, dentro de casa, pero el miedo a que me siguieran, a que me vigilaran, no desaparecía. No sabía lo que estaba pasando, pero aquella noche tuve la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo a mi alrededor. Aquella noche no pude dormir bien. No sabía si el hombre era solo alguien con malas intenciones, o si ocurría algo más siniestro. Durante los días siguientes, la sensación de inquietud no me abandonó. Cada vez que salía de casa, miraba detrás de mí en busca de señales de que pudiera estar cerca. Pero con el paso de los días, empecé a pensar que tal vez estaba exagerando. La vida siguió y, con el tiempo, el incidente empezó a perder parte de su intensidad en mi mente. Sin embargo, un pequeño detalle seguía molestándome, nunca podía ver la cara del hombre. Siempre estaba en la sombra, y esa sensación de no saber quién era, de no tener ni idea de lo que quería, me atormentaba. No fue hasta una semana después, cuando llenaba el depósito de mi coche en otra gasolinera, cuando ocurrió algo aún más extraño. Cuando entré en el cajero, el empleado me miró durante más tiempo del habitual, como si me reconociera. Me sentí incómodo con su mirada, pero continué la conversación, intentando parecer lo más despreocupado posible. Entonces, antes de marcharse, me dijo, con una expresión que no entendí muy bien, cuidado con la gente que te encuentras en las gasolineras por la noche. No supe qué decir. ¿Cómo sabía por lo que había pasado? ¿El hombre que me seguía había hecho algo parecido a otras personas? Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de vuelta a casa. Aquellas palabras me atormentaron durante los días siguientes. No podía dejar de pensar en lo que había dicho el empleado. Ten cuidado con la gente que te encuentras en las gasolineras por la noche. ¿Cómo sabía lo que había pasado? ¿Había visto antes a ese hombre? O peor aún, quizás había algo que yo ignoraba, algo que también podía estar ocurriéndole a otras personas. Decidí no volver a esa gasolinera, y la idea de repostar en lugares más concurridos y mejor iluminados empezó a parecerme la mejor opción. La sensación de ser observado seguía ahí, acechando, incluso cuando estaba en casa. Por la noche me asomaba a la ventana con la esperanza de ver el coche oscuro que pasaba por la calle. Y entonces, una noche, cuando menos lo esperaba, ocurrió algo extraño. Estaba viendo la tele, intentando relajarme, cuando oí un ruido que venía de la calle. Miré por la ventana y, para mi sorpresa, volví a ver el coche oscuro, aparcado en la esquina. Era él. El mismo coche. El mismo modelo. Pero ahora el hombre no estaba allí. Estaba allí de pie, como si me estuviera esperando, pero no había nadie en el coche. Se me aceleró el corazón. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué quería de mí? Me quedé de pie junto a la ventana, observando aquel coche durante varios minutos. El miedo volvió a apoderarse de mí y no supe qué hacer. El coche no se movía. El hombre no era visible, pero su presencia parecía impregnar el pavimento. La sensación de que sabía dónde vivía, de que me vigilaba, me dejó completamente impotente. Temía que intentara algo, que estuviera esperando el momento oportuno para volver a aparecer. El tiempo pasaba lentamente y yo estaba paralizada, sin saber si salir a ver qué pasaba o quedarme dentro, esperando a que se fuera. Después de lo que me pareció una eternidad, el coche arrancó por fin y empezó a alejarse. Respiré aliviado, pero la sensación de inquietud no desapareció.
Sabía que el hombre había desaparecido, pero seguía en mi mente. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Cómo me había encontrado en aquella gasolinera y ahora estaba de nuevo delante de mi casa? Quería entender lo que estaba pasando, pero al mismo tiempo algo me decía que no debía hacer más preguntas. No sabía si el hombre solo me observaba por curiosidad o si había algo más detrás de la persecución. Necesitaba respuestas, pero al mismo tiempo, sabía que sería mejor dejar atrás esta historia. En los días siguientes, la sensación de ser observado nunca me abandonó. Cada vez que salía de casa, miraba por encima del hombro con la esperanza de volver a ver el coche oscuro, pero nunca aparecía. De algún modo, la rutina empezó a asentarse de nuevo, e intenté volver a vivir mi vida con normalidad. Pero cada vez que pasaba por una gasolinera, o cuando estaba sola en un lugar más aislado, el miedo volvía, como un recordatorio constante de lo que había pasado. Unas semanas más tarde, un desconocido me paró mientras caminaba. Me reconoció de la gasolinera y, antes de que pudiera preguntarle qué sabía, dijo algo que me dejó helada. ¿Has visto al hombre del coche oscuro? Está detrás de ti. Siempre está vigilando. Sus palabras sonaron como el eco de mi peor pesadilla. ¿Cómo sabía lo del hombre? ¿Y por qué de repente otras personas hablaban de él? Apenas alcancé a responder y, sin esperar una respuesta, el hombre simplemente se dio la vuelta y se alejó. Esto me confundió aún más. Empezaba a sentir que no estaba sola en esta historia. Aquella conversación con el desconocido en la calle me dejó más perturbado que nunca. ¿Qué quería decir con siempre está vigilando? ¿Quién era ese hombre y por qué parecía estar tan presente en mi vida, incluso cuando no le veía? Empecé a cuestionarme todo lo que sabía sobre la situación. Tal vez el hombre que me seguía no era alguien aislado, alguien con malas intenciones solo hacia mí. Tal vez formaba parte de algo más grande, un patrón que no podía comprender. El miedo a ser observado se hizo más concreto, como si algo oscuro se estuviera acercando. Con el tiempo, intenté cambiar mi rutina, evitando los lugares donde me sentía vulnerable. Empecé a ir al trabajo en coche en vez de andando y evitaba los lugares aislados por la noche. Pero la sensación de que me seguían, de que siempre había alguien vigilándome, no desapareció. La idea de que en cualquier momento el hombre podía aparecer de nuevo, ya fuera en la gasolinera o donde quiera que estuviera, seguía atormentándome. Nunca volví a ver el coche oscuro, y el hombre nunca se me apareció directamente. Pero sabía que la historia no había terminado. Todavía quedaba algo por venir, y lo sentía en lo más profundo de mi alma. Entonces, una noche, tras semanas de silencio, la sensación de ser observado volvió con toda su fuerza. Estaba en casa, sola, intentando relajarme tras un largo día de trabajo, cuando oí un ruido procedente de la calle. Al principio pensé que era el viento, pero pronto me di cuenta de que el sonido era más constante. Miré por la ventana y allí estaba de nuevo, el coche oscuro, aparcado en la esquina, como una sombra en la noche. Se me aceleró el corazón. El miedo que se había instalado en mi interior durante todo el asunto volvió con intensidad, y no supe qué hacer. Estaba sola, y la idea de volver a enfrentarme a aquel hombre me parecía más aterradora que cualquier otra cosa. Me quedé allí, mirando el coche, con la sensación de que el hombre estaba dentro, esperándome, observándome desde algún lugar. A cada minuto que pasaba, la tensión iba en aumento, hasta que de repente el coche arrancó y desapareció en la noche. No sabía si realmente estaba allí para asustarme o si me esperaba algo peor. Pero una cosa era cierta, no podía seguir viviendo con ese miedo. La sensación de ser observada era insoportable y sabía que tenía que actuar. Pero, ¿qué hacer cuando ya no sabes en quién confiar ni quién te vigila realmente? Durante los días siguientes, empecé a buscar respuestas. Intenté recordar todos los detalles sobre el hombre y el coche, como si pudiera encontrar algo que explicara lo que estaba ocurriendo. Visité otras gasolineras, intentando concentrarme en lo que me rodeaba, pero la sensación de paranoia no me abandonaba. Me volví cada vez más cauteloso con los lugares a los que iba, mirando a cada coche que se acercaba, con la esperanza de volver a ver aquel coche oscuro. La idea de estar siempre vigilado me aislaba cada vez más, y empecé a sentirme prisionero de mis propios miedos. Entonces, una noche, tras semanas de vigilancia constante y extrañas coincidencias, por fin ocurrió algo. Salía de un restaurante, cuando vi un coche oscuro aparcado en una calle lateral. Se me revolvió el estómago y supe que era él otra vez. Pero lo que más me asustó fue que no solo estaba aparcado, sino que estaba parado delante de otro edificio, como si esperara a algo o a alguien. Me armé de valor y decidí acercarme discretamente,
intentando ver si había alguna señal de quién conducía el coche. Cuando me acerqué lo suficiente, vi una figura dentro del coche, y por primera vez vi la cara del hombre. Lo que vi me dejó helado. El hombre estaba de pie, con los ojos fijos en la calle, como si esperara algo. Cuando me vio, sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. No había ira ni miedo, sino algo más profundo y extraño. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda y la sensación de ser observada se intensificó hasta casi asfixiarme. No hizo ningún movimiento, solo me miró con aquella mirada vacía e inexpresiva. En ese momento me di cuenta de que sabía que le había visto. Sin decir una palabra, se limitó a girar la cara y volver a mirar a la calle, ignorando mi presencia como si fuera algo trivial. No sabía qué hacer. Me quedé allí de pie, observando a aquel hombre y su extraño comportamiento, intentando comprender lo que quería, pero antes de que pudiera tomar ninguna decisión, arrancó el coche y empezó a alejarse. El sonido del motor parecía lejano y apagado, pero la tensión que se había acumulado en mi interior no desaparecía. Sabía que me dejaba por el momento, pero de algún modo sentía que la historia aún no había terminado. ¿Cómo sabía dónde estaba? ¿Cómo sabía que me estaba acercando? ¿Qué quería de mí? Durante los días siguientes, no pude sacarme de la cabeza la cara de aquel hombre. Algo dentro de mí sabía que seguía ahí fuera, esperando el momento oportuno para aparecer de nuevo. Pero por más que intentaba concentrarme en lo que ocurría a mi alrededor, el miedo parecía dominar mis pensamientos. Intentaba seguir con mi rutina, pero siempre tenía la sensación de que me observaban. Cada coche que pasaba cerca de mí me aceleraba el corazón, y cada paso que daba fuera de casa me hacía mirar hacia atrás, con la esperanza de volver a ver el coche oscuro. Cada día crecía la duda, ¿qué quería de mí? Realmente quería entenderlo, pero al mismo tiempo sabía que lo que más temía era descubrir la verdad. Fue una noche, unas semanas más tarde, cuando por fin obtuve algún tipo de respuesta. Estaba en casa, intentando relajarme, cuando oí un ruido procedente del exterior. Era un sonido familiar, algo que me recordaba al pasado reciente. Miré por la ventana y vi, no el coche oscuro, sino algo aún más extraño, una nota en mi puerta. Mi corazón se aceleró cuando me di cuenta de que la nota iba dirigida a mí. Dudé un momento, pero me invadió la curiosidad. Abrí la puerta y cogí la nota. Lo que había escrito me heló por dentro. Era simple, pero con un impacto devastador: nunca te dejaré sola. La nota estaba allí, en mis manos, y las palabras parecían imprimirse en mi mente de una forma que no podría olvidar. Nunca te dejaré sola. Me quedé allí con la nota aún en mis manos, intentando procesar lo que significaba. El miedo se apoderó de mí como un peso insoportable y todo mi cuerpo empezó a temblar. Sabía que seguía cerca, observando, esperando. ¿Pero qué quería? ¿Por qué me había elegido a mí? Me preguntaba si había sabido dónde vivía desde el principio o si me había seguido hasta allí, pero una cosa estaba clara: esta situación iba mucho más allá de un simple acecho. Se estaba convirtiendo en una presencia constante en mi vida. Empecé a pensar en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Cómo iba a demostrar que me acosaban, cuando él no hacía más que observarme desde lejos? ¿Cómo iba a explicarle a nadie que había un hombre que me observaba, dejaba notas y desaparecía antes de que yo pudiera hacer nada? Me sentía impotente, completamente sola. La sensación de que estaba en cada rincón de mi vida, de que me estaba esperando, nunca me abandonó. A partir de ese momento, supe que ya no podía vivir como antes. Algo tenía que cambiar. ¿Pero qué? Y, lo que es más importante, ¿iba a detenerse ahí? Aquella noche apenas pude dormir. La nota seguía resonando en mi mente, y la sensación de ser observada se hizo aún más real. Estaba atrapada en un ciclo de miedo, incapaz de salir de casa sin mirar constantemente por encima del hombro, con la esperanza de encontrar aquel coche oscuro, con la esperanza de encontrarle. A la mañana siguiente, tomé una decisión: necesitaba saber quién era, qué quería. No podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Era imposible seguir adelante sin entender lo que estaba pasando, así que decidí volver a la gasolinera donde todo había empezado, con la esperanza de que tal vez alguien allí supiera algo más. Llegué durante el día, cuando el tráfico era más intenso, y me acerqué a la caja, intentando mantener la calma. Allí estaba el dependiente de antes, y fue con él con quien empecé a hablar. Parecía incómodo, como si él también tuviera algo en mente pero no quisiera hablar de ello abiertamente. Cuando le pregunté por el hombre del vagón oscuro, el empleado me miró con expresión extraña. Dudó,
como si estuviera decidiendo si contarme algo más o no. Ese hombre tiene una historia extraña, dijo en voz baja. Mucha gente que lo ha visto dice que siempre está buscando a alguien. Pero no dicen mucho sobre él. Personalmente no te recomiendo que te involucres más con él. ¿Qué quería decir con eso? Las palabras del empleado me dejaron más confuso que nunca. Buscando a alguien, ¿qué significaba eso? ¿Tenía el hombre un patrón? ¿También seguía a otras personas? Me invadió una sensación de inquietud. Sabía que había algo más en la historia, algo que aún no comprendía del todo. El empleado, al notar mi expresión tensa, trató de suavizar las cosas. No se preocupe, desaparece al cabo de un rato. Si no vuelves a encontrarlo, puedes pensar que fue una coincidencia. Pero a mí no me pareció una coincidencia. Nada en aquellas semanas parecía casualidad. Todo estaba conectado, y la sensación de que algo mucho más oscuro estaba ocurriendo era innegable. No sabía qué hacer con la información que tenía, pero algo dentro de mí me decía que no podía dejarlo pasar. La idea de que aquel hombre estuviera buscando a alguien me ponía aún más nerviosa. ¿Qué quería de mí? Intenté volver a mi rutina, pero todo parecía diferente. Las calles que antes recorría con confianza ahora me parecían amenazadoras. Cada coche que pasaba cerca de mí, cada sombra que veía a lo lejos, me hacían mirar con más cuidado. El hombre estaba observándome, lo sabía, y ahora la pregunta que me atormentaba era, ¿hasta dónde llegaría para encontrarme? Pasaron unas semanas, y la sensación de ser observado nunca me abandonó. Estaba constantemente ansiosa, como si viviera en un estado de alerta constante, esperando que ocurriera lo peor en cualquier momento. Durante este tiempo, hice todo lo posible por evitar los lugares aislados, por no quedarme nunca sola por la noche. Sin embargo, una noche, cuando volvía a casa del trabajo, ocurrió algo que hizo que se me parara el corazón. Cuando llegué frente a mi edificio, me di cuenta de que el coche oscuro estaba allí de nuevo, aparcado en la calle, exactamente por donde yo siempre pasaba. El miedo que sentí fue tan fuerte que por un momento no pude mover los pies. Estaba allí, esperando, como si me hubiera estado observando, como si hubiera estado esperando el momento oportuno para aparecer de nuevo. No sabía si me estaba siguiendo de nuevo o si simplemente estaba esperando una oportunidad. En cualquier caso, algo dentro de mí me dijo que era hora de actuar. No podía esperar más. Necesitaba enfrentarme a él, entender lo que quería. Respiré hondo y, con una oleada de valor, salí del coche. Me acerqué a su coche, que estaba aparcado junto a la acera, y me quedé allí, observando, esperando a que apareciera el hombre. El coche estaba vacío, pero el conductor no estaba allí. Miré a mi alrededor, intentando ver si estaba cerca, pero no vi nada. El silencio a mi alrededor parecía ensordecedor. Me sentía como una presa en una trampa. Me quedé allí, mirando el coche, sintiendo como el peso del miedo me aplastaba a cada segundo que pasaba. Miré a mi alrededor, intentando ver si había alguien más, pero la calle estaba desierta. El silencio no hacía más que aumentar la tensión. De repente, oí pasos que se acercaban. Se me aceleró el corazón y, por reflejo, miré hacia atrás. Era él, el hombre del coche oscuro, que caminaba hacia mí. Su mirada era fija, sin emoción, pero la sensación de que me conocía, de que lo sabía todo sobre mí, me dejó helada. Se acercó, se detuvo a unos metros de donde yo estaba y finalmente habló. Sabía que vendrías aquí. Siempre vuelves. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en las tripas. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que volvería? No podía entenderlo. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, sin saber cómo reaccionar. Él se quedó allí, mirándome, mientras yo luchaba por formar palabras. Todo mi cuerpo temblaba y el aire a mi alrededor parecía más pesado que nunca. La sensación de ser observada, de ser acechada por él, nunca había sido tan real. Sabía que ocurría algo mucho más oscuro, pero seguía sin entender cuál era su objetivo, qué quería de mí. Y lo peor de todo, sentía que la historia aún estaba lejos de terminar. El silencio entre nosotros parecía interminable. Él no se movía, ni siquiera daba señales de que fuera a decir algo más. Yo, por mi parte, no sabía si hacerle más preguntas o simplemente salir corriendo lo más rápido posible. Pero algo dentro de mí me decía que si huía, todo se volvería aún más extraño, aún más peligroso. Necesitaba entender lo que quería. Así que, con voz temblorosa, por fin conseguí preguntarle, ¿qué quieres de mí? Me miró un momento, con esa mirada vacía, casi como si estuviera meditando mi pregunta. Y finalmente, dijo una sola palabra,
que me heló hasta la médula. Tú. Sentí que un escalofrío me recorría la espina dorsal, y todo dentro de mí gritaba que corriera, pero mi cuerpo estaba congelado, sin respuesta. Lo único que pude hacer fue mirarle fijamente, intentando comprender qué significaba aquella palabra. Solo quiero que vengas conmigo, dijo entonces, en un tono tranquilo, como si estuviera haciendo una simple petición. Pero aquello no tenía sentido. ¿Por qué quería que le acompañara? ¿A dónde? ¿Por qué yo? El miedo volvió con toda su fuerza y el peso de la situación me hizo perder la capacidad de pensar con claridad. Me estaba quedando sin opciones y, al mismo tiempo, sin respuestas. Aquellas palabras, solo quiero que vengas conmigo, seguían resonando en mi mente, como una condena silenciosa. No sabía qué hacer, si quedarme allí o correr tan rápido como pudiera. Empecé a pensar en todas las opciones posibles, pero ninguna parecía segura. Estaba completamente sola y no había nadie más a mi alrededor. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo, pero algo dentro de mí, tal vez una especie de instinto de supervivencia, me dio el valor para dar un paso atrás. Respiré hondo, intentando controlar la respiración y, con un enorme esfuerzo, conseguí hablar de nuevo, no voy contigo. Su reacción fue rápida, casi imperceptible, pero la forma en que me miró en ese momento me revolvió el estómago. Se acercó, más de lo que me hubiera gustado, y sentí una presión aún mayor en el aire que nos rodeaba. Pero en lugar de reaccionar agresivamente, se limitó a sonreír. No era una sonrisa amistosa, sino la sonrisa de alguien que sabía que controlaba toda la situación. No tienes elección, Laura. Siempre estaré cerca, esperando. Y al final, me acompañarás. Sus palabras eran como una sentencia. No sabía cómo sabía mi nombre, pero ahora sabía que no solo me acechaba, me observaba de una forma que nunca podría comprender del todo. Me quedé allí, paralizada, con el corazón acelerado y la mente intentando comprender lo que estaba pasando. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quería de mí? Le miré, tratando de encontrar alguna señal de que estaba mintiendo, algún indicio de que no era realmente una amenaza. Pero no había nada en su mirada, nada en su comportamiento, que me hiciera pensar que estaba bromeando o que era inofensivo. Estaba serio, concentrado, y parecía controlar completamente la situación. Por un momento me pregunté si me conocía de algún otro sitio, si había algo en mi pasado que le había atraído hacia mí. Pero por mucho que lo intenté, no pude encontrar ninguna explicación lógica. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, dio un paso atrás y, sin decir una palabra más, caminó lentamente de vuelta al coche. Sus movimientos eran lentos pero precisos, como si tuviera todo bajo control. Subió al coche, arrancó el motor y, con los faros iluminando la oscura calle, empezó a alejarse. Me quedé mirando, intentando comprender lo que acababa de ocurrir, sin saber si sentir alivio por su marcha o seguir con el temor de que acabara volviendo. El coche desapareció al doblar la esquina y, por un momento, solo quedó el silencio de la noche. Pero en el fondo sabía que el silencio era engañoso. Él seguía ahí, esperando. Durante los días siguientes, la sensación de ser observado nunca desapareció. Ya no podía caminar por las calles con la misma tranquilidad que antes. Cada coche que pasaba parecía seguirme, cada sombra parecía tener una presencia, y la sensación de que él seguía ahí fuera, esperando el momento oportuno para aparecer, me atormentaba. Intenté volver a mi rutina, pero ahora todo parecía diferente. Miraba constantemente por encima del hombro, siempre buscando el coche oscuro, siempre buscando los ojos de aquel hombre fijos en mí. Ya no era simple paranoia, había algo en su presencia, algo que no podía ignorar. Fue entonces, una semana más tarde, cuando empecé a darme cuenta de algo aún más extraño. Estaba en casa una tarde cualquiera cuando, de repente, sentí una presencia en la ventana. Cuando miré, allí estaba él, de pie al otro lado de la calle, vigilando mi casa. No estaba en su coche, no estaba al acecho. Simplemente estaba allí, en la acera, mirando directamente a mi ventana. Mi mente entró en pánico al instante y, por un momento, me paralicé. El miedo se apoderó de mí, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí gritaba que actuara. No podía seguir viviendo con esta sensación de ser perseguida, de ser observada todo el tiempo. Necesitaba saber qué quería, necesitaba enfrentarme a él de una vez por todas. Con el corazón acelerado, miré al hombre a través de la ventana. Seguía allí de pie, como una estatua, con esa mirada fija y vacía. Por mucho que intenté pensar en una reacción lógica, mi cuerpo estaba en un estado de alerta total.
Sabía que no podía salir y enfrentarme a él en la calle, pero también sabía que no se iría fácilmente. El miedo a ser observada, a ser seguida, me estaba consumiendo y necesitaba ponerle fin. Finalmente, me armé de valor, saqué el móvil y llamé a la policía. Cuando expliqué la situación, la respuesta que recibí me angustió aún más: no podemos hacer nada sin pruebas concretas, señora. Por desgracia, puede que no esté cometiendo ningún delito. Esas palabras fueron como un golpe. ¿Cómo que no hay pruebas contundentes? Llevaba semanas allí, en mi calle, observándome, y a nadie parecía importarle. Desesperada, decidí hacer algo que nunca había imaginado. Me acerqué a la puerta y la abrí despacio, con cuidado de no hacer ruido. Mi intención era intentar acercarme a él y preguntarle directamente qué quería. Pero al dar el primer paso hacia la acera, algo me paralizó. El coche estaba allí, aparcado en la calle, pero no había ni rastro del hombre. Había desaparecido. El coche estaba vacío, pero el vacío de mi mente era aún mayor. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había desaparecido tan rápido? Después de aquel día, el coche no volvió a aparecer y la sensación de ser observada desapareció poco a poco, pero el impacto de aquel encuentro no se disipó. Cambié por completo mi rutina, evitando las zonas más aisladas y alejándome de los lugares donde me sentía vulnerable. El hombre no volvió a aparecer y sigo sin tener respuestas claras sobre qué quería de mí o por qué me observaba. Todo lo que quedó fueron preguntas sin respuesta y un miedo que nunca desapareció del todo. Hasta el día de hoy, cuando paso por una gasolinera de noche o veo un coche oscuro aparcado en una calle desierta, me invade una sensación extraña, como si el pasado siguiera persiguiéndome. Pero lo más extraño de todo es que, por mucho que intente comprender lo ocurrido, sé que nunca tendré una explicación concreta. ¿Era solo una figura solitaria, buscando algo o a alguien? ¿O realmente me vigilaba por algo más siniestro? No lo sé. Lo único que sé es que, de alguna manera, esa experiencia cambió mi forma de ver el mundo que me rodea, y por mucho que intente seguir adelante, la duda sobre lo que realmente ocurrió aún me atormenta. ¿Qué opinas tú? ¿Has pasado alguna vez por algo parecido? ¿Cómo afrontarías una situación así? Me llamo Beatriz y hace unos meses me mudé a un barrio nuevo. Era un lugar tranquilo, diferente del ajetreo de la ciudad en la que vivía antes, y me entusiasmaba la idea de una nueva etapa. La casa era pequeña pero acogedora, y el barrio parecía agradable. Los primeros días me tomé mi tiempo para explorar la zona, paseando por la calle para acostumbrarme a mi nuevo entorno. El barrio era tranquilo, con calles arboladas y casas pequeñas, y me sentía en paz mientras daba mis paseos diarios. Fue durante estos paseos cuando me di cuenta de algo extraño. Uno de mis vecinos, un hombre mayor, parecía observarme a menudo. Lo veía a través de la ventana o en su jardín, y cada vez que pasaba por delante, me miraba directamente. Al principio pensé que se trataba de la curiosidad de alguien nuevo en el barrio, un simple gesto de interés. Pero con el tiempo, su comportamiento empezó a ser cada vez más inquietante. Empezó a aparecer en distintos puntos de la calle, siempre esperándome, con los ojos fijos en mí, sin decir una palabra. Y no parecía importarle que me fijara en él, era como si me observara, sin prisa, como si quisiera asegurarse de que yo veía su mirada. Su mirada era tan fija e intensa que empecé a sentirme incómodo. Al principio, pensé que era una coincidencia, o que tal vez observaba una cara nueva en el barrio. Pero cada día parecía estar más presente. No importaba en qué parte de la calle me encontrara, cuando pasaba por delante de su casa, allí estaba él, observándome desde la ventana o el balcón, esperando con esa expresión inquebrantable en el rostro. Al principio intenté ignorarlo, pero con el paso de los días no pude evitar sentir que algo iba mal. El hecho de que nunca me dirigiera la palabra, de que no me hiciera ningún gesto amistoso, no hacía sino aumentar la sensación de que me observaba de un modo extraño, invasivo. Empecé a cambiar mi rutina. Evitaba caminar por la calle por las mañanas, cuando sabía que él solía estar en la ventana. Luego empecé a salir a última hora de la tarde, imaginando que estaría más ocupado o menos atento. Pero, para mi sorpresa, empezó a aparecer en otros lugares, en la esquina de la calle, en la puerta de su casa o incluso en la acera, siempre observándome. Era como si supiera exactamente dónde iba a estar, como si hubiera marcado mi camino. Empecé a sentir un escalofrío cada vez que le veía, y el malestar fue en aumento. Empezaba a preocuparme, pero no sabía qué hacer. No quería ser una paranoica, pero cada vez me resultaba más amenazador.
Intenté hablar con otros vecinos, buscando una explicación, pero nadie parecía saber mucho sobre él. Algunos lo describían como una persona reservada, pero nadie mencionó nada que me hiciera sentir más tranquila. Parecía el tipo de persona que siempre había estado ahí, pero a la que nadie conocía realmente. Empecé a evitarle siempre que podía, a tomar un camino más largo cuando tenía que caminar por la calle, tratando de evitar su presencia constante. Sin embargo, siempre aparecía, en diferentes lugares, como si me siguiera. Ya no sabía qué hacer. Las calles, que antes me daban una sensación de paz, empezaron a causarme ansiedad. Apenas podía pasar por la acera de su casa sin sentir una presión sobre los hombros, como si me observaran unos ojos invisibles. Fue entonces cuando, una mañana especialmente tranquila, hizo algo que me dejó helada. Iba caminando, distraída con mis propios pensamientos, cuando, al doblar una esquina, lo vi delante de mí, de pie en medio de la calle, como si me estuviera esperando. Su mirada era aún más intensa, más fija, y no movió ni un músculo. No dijo ni una palabra, se limitó a observarme mientras me acercaba. ¿Qué era todo aquello? ¿Por qué me esperaba allí, solo, en medio de la calle? Me detuve un momento, sintiendo que el pánico me subía a la garganta. Sabía que no podía seguir ignorándole, pero también sabía que no podía quedarme allí, sin saber qué quería. El silencio entre nosotros parecía interminable. Se quedó allí, inmóvil, mirándome fijamente, y yo no sabía qué hacer. Mi cuerpo estaba en estado de shock, no reaccionaba, y lo único que pude hacer fue retroceder, intentando mantener una distancia de seguridad. El hombre no se movió, no hizo nada. Se limitó a observarme, como si fuera natural que estuviera allí, en ese momento, esperándome. El corazón me latía con fuerza y una sensación de pánico empezó a invadirme. Quería correr, pero no podía moverme. Me sentía paralizada, como en una pesadilla. Luego, con un movimiento lento y preciso, habló por fin, y su voz era tan suave que apenas pude oírla. «¿Me tienes miedo, verdad?», preguntó, sin cambiar de postura, sin ninguna emoción en el rostro. La pregunta me cogió por sorpresa y por un momento me quedé muda. ¿Cómo sabía lo que yo sentía? Intenté tragarme el nudo que se me había formado en la garganta, pero las palabras no me salían. Entonces me dedicó una pequeña sonrisa, una sonrisa extraña que no tenía sentido para mí, y dijo: «No te preocupes, Beatriz. Solo estoy esperando a que me veas. A que te des cuenta de que no hay escapatoria». Me temblaban las piernas y todo dentro de mí gritaba que me fuera, pero algo me retenía, como si me enfrentara a algo que no podía ignorar. No sabía qué hacer. Sus palabras me desconcertaban por completo. Sabía mi nombre, sabía exactamente lo que me estaba pasando y, de alguna manera, eso me hacía aún más vulnerable. No podía entender cómo estaba tan seguro, cómo parecía saber más de mí que yo misma. El miedo se intensificó y finalmente, con el cuerpo casi temblando de pavor, conseguí dar un paso atrás. «¿Por qué haces esto?», logré preguntar en voz baja, casi un susurro. Me miró durante un largo instante, como si evaluara la situación, y luego respondió: «Yo no soy como los demás. Veo más de lo que crees, Beatriz. Y siempre estaré aquí, esperando a que te des cuenta». Sabía que, en ese momento, no podía seguir allí. No podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Con cada palabra, parecía estar desenmascarando mis inseguridades, mis preocupaciones, y poniéndome en una situación que no sabía cómo controlar. Me di la vuelta rápidamente, sin importarme lo que pensara, y corrí hacia mi casa tan rápido como pude. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, pero el alivio de alejarme de él, al menos por ese momento, me dio un poco de fuerzas. Sin embargo, lo que dijo aún resonaba en mi mente: «Siempre estaré aquí, esperando». Él sabía dónde vivía. Siempre lo había sabido. En los días siguientes, ya no pude caminar por la calle con la misma tranquilidad que antes. La sensación de que estaba cerca, de que me observaba, se hizo insoportable. Me encontraba mirando por la ventana varias veces al día, esperando verle de pie en algún lugar, esperando observarme. No era solo la calle lo que parecía vigilado, sino mi propia vida. El miedo a salir de casa empezó a crecer. Sentía que él podía estar a la vuelta de cualquier esquina, en cualquier lugar al que yo fuera, y esta sensación hizo que me recluyera cada vez más. Incluso evitaba salir a comprar comida. Esa mirada, esa presencia constante, me había atrapado de una forma de la que ya no podía escapar. Y entonces, una noche, mientras estaba en casa, el sonido de unos golpes en la puerta me dejó helado.
No había nadie esperando. Cuando miré por la ventana, vi un sobre amarillo tirado en el suelo. No estaba en la puerta, pero la nota estaba allí, claramente dejada para mí. Se me revolvió el estómago y dudé un momento. La duda de si abrirlo o no era abrumadora, pero sabía que tenía que ver qué quería esta vez. Abrí el sobre con manos temblorosas y dentro encontré una sola hoja de papel con un sencillo mensaje: siempre te estaré esperando, Beatriz. Y tú me encontrarás. Es solo cuestión de tiempo. Me quedé allí, mirando aquellas palabras, con la sensación de que la realidad que conocía ya no existía. Se estaba convirtiendo en una presencia insoportable, y yo no sabía cómo escapar. Las palabras de la nota estaban grabadas en mi mente, y cada vez que intentaba ignorarlas, volvían con toda su fuerza. Siempre te estaré esperando, Beatriz. Y me encontrarás. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía exactamente dónde vivía? Intenté racionalizar todo lo que estaba ocurriendo, convencerme de que solo era una coincidencia o, peor aún, una paranoia por mi parte. Pero en el fondo sabía que no lo era. Me estaba observando y, de algún modo, me estaba viendo arrastrada a algo que no podía controlar. Decidí pasar a la acción. Si me estaba esperando, no podía seguir siendo la víctima. Tenía que entender qué quería, porque lo hacía. Me pasé todo el día planeando qué hacer, tratando de encontrar la manera de enfrentarme a él, pero con cada pensamiento, el miedo no hacía más que crecer. Sabía que siempre estaba cerca, que podía estar en cualquier lugar a mi alrededor, pero la idea de enfrentarme a él directamente me aterrorizaba. No sabía lo que podría hacer. Pero en ese momento, algo dentro de mí se encendió. No podía seguir así. Tenía que ir tras él. Tenía que saber lo que quería de una vez por todas. Esa noche, me preparé para ir tras él. El miedo seguía ahí, pero estaba decidida a averiguar qué quería. Me puse una ropa sencilla, cogí el móvil y salí, intentando no hacer ruido al cerrar la puerta. La calle estaba en silencio y el aire frío de la noche me hizo sentir aún más sola. Sabía que podía estar en cualquier parte, esperando, observando. Respiré hondo y caminé hacia la esquina donde le había visto por última vez. El miedo estaba ahí, pero la ansiedad de afrontarlo por fin me impulsó a seguir adelante. Miré a mi alrededor en busca de señales de él, pero no vi nada. La calle estaba vacía, silenciosa, pero algo me decía que estaba allí, observándome desde lejos. Entonces, de repente, una voz suave y tranquila surgió de las sombras: te has tomado tu tiempo. Me quedé helado. Estaba de pie, en la acera, a una distancia considerable, pero su mirada fija en mí era inconfundible. Sabía que vendrías, Beatriz. Sabía que tarde o temprano vendrías a buscarme. Su voz era tranquila, casi pacífica, pero había algo amenazador en cada palabra que decía. Quise gritar, correr, pero algo dentro de mí me lo impidió. Estaba completamente hipnotizada por su mirada. Continuó: no puedes huir de mí. Nunca lo conseguirás. Sentí que un escalofrío me recorría la espalda, pero intenté mantener la calma, tratando de encontrar una salida a la situación. Mi cuerpo estaba en alerta máxima, y la sensación de que ya no tenía el control me dejaba completamente vulnerable. Sabía que me estaba esperando, como siempre, pero algo dentro de mí aún me decía que tenía la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Intenté hacerle una pregunta, aunque me temblaba la voz: ¿qué quieres de mí? ¿Por qué haces esto? Guardó silencio un momento, como si reflexionara sobre mi pregunta, y luego respondió en un tono que sonaba más frío que nunca: quiero que entiendas que no hay escapatoria. Ahora eres mía. Vaya donde vaya, siempre estaré cerca de ti. Siempre. Sus palabras seguían martilleando mi mente, como una amenaza inminente. Estaba completamente perdida en una realidad que no podía comprender, y la sensación de estar atrapada en algo mucho más grande que yo misma me asfixiaba. De repente, sin previo aviso, empezó a caminar hacia mí, con pasos lentos pero firmes. No sabía si correr o si me detendría. Tenía los pies congelados, sin saber qué hacer. Se estaba acercando y, en un instante, casi sentí que no me quedaban fuerzas para luchar. ¿Qué quería de mí? ¿Cómo podía librarme de él? Cuando se acercó, por fin conseguí moverme. No sabía lo que hacía, pero mi cuerpo reaccionó instintivamente, dando un paso atrás. El corazón me latía tan deprisa que parecía que se me iba a salir por la boca. No sabía lo que iba a hacer, pero sentí que esta situación estaba a punto de convertirse en algo más peligroso. Cada paso que yo daba hacia atrás, él lo daba hacia adelante,
no con prisa, sino con una calma aterradora. Su mirada no se apartaba de mí en ningún momento, y sentí que era imposible escapar de la situación. De repente, ocurrió algo inesperado. Un coche pasó por la calle, iluminando brevemente la zona con sus faros. El hombre dio un paso a un lado, alejándose de mí, y por un segundo, vi la oportunidad. Aproveché la luz para alejarme rápidamente, corriendo hacia la acera de enfrente sin mirar atrás. Mi cuerpo sentía pánico, pero algo dentro de mí, una fuerza desconocida, me hizo correr más rápido de lo que jamás creí que podría. No sabía si me perseguía, pero la sensación de ser perseguido seguía ahí, consumiéndome. Cuando por fin llegué a casa y cerré la puerta tras de mí, respiré hondo, tratando de procesar todo lo que había pasado. Pero en el fondo, sabía que no se había ido. Solo estaba esperando. Durante los días siguientes, la sensación de alivio que pensé que sentiría al llegar a casa fue sustituida por una ansiedad constante. No sabía si realmente me estaba siguiendo o si era mi mente, aún atrapada en el miedo, creando ilusiones. Pero lo cierto era que no podía seguir viviendo con la duda. Cada vez que salía de casa, miraba a mi alrededor, esperando ver su coche aparcado o encontrarlo en alguna esquina de la calle, observando. Sabía que tarde o temprano volvería. Y cuando lo hiciera, no sería un encuentro casual. Cada día, mi miedo aumentaba. Siempre estaba al acecho, esperando el momento oportuno. Finalmente, una noche, mientras volvía a casa, me di cuenta de algo que hizo que se me parara el corazón. Cuando miré por la ventana del salón, allí estaba él, de pie al otro lado de la calle, observándome una vez más. Era la misma escena, pero esta vez algo era diferente. No solo me observaba, sino que parecía llamarme con la mirada, como si esperara algo de mí, algo que yo no podía comprender. Me quedé sin aliento y, por primera vez, la duda fue sustituida por la certeza de que no iba a marcharse. Ya no. Y lo que más me aterrorizaba era que, de alguna manera, él sabía exactamente lo que yo sentía. Sabía que no podía seguir mirándole desde la ventana. Tenía que actuar, tenía que enfrentarme a él o al menos entender lo que quería. Pero al mismo tiempo, una sensación de parálisis me impedía hacer cualquier movimiento. Estaba atrapada en una situación que parecía no tener solución. Cada vez que le miraba, él se limitaba a devolverme la mirada, con esa mirada profunda e inquebrantable. No había palabras, ni gestos, solo ese silencio que parecía gritar en mi mente. Decidí que tenía que pasar a la acción y fue entonces cuando, con el corazón en la garganta, salí de casa intentando hacer el menor ruido posible. Necesitaba ir a verle, necesitaba entender de una vez por todas lo que quería. Cuando me acerqué a la calle, vi que seguía allí, de pie en la acera, como si esperara que me acercara a él. Con paso vacilante, me acerqué, y antes de que pudiera decir una palabra, rompió por fin el silencio. Te dije que siempre estaría esperando, Beatriz, dijo con voz tranquila y fría, y la sensación de que me enfrentaba a algo que no podía controlar se intensificó aún más. Aquellas palabras, dichas con tanta calma, me hicieron sentir como en una pesadilla de la que no podía despertar. Siempre estaré esperando. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Cómo sabía de mí de una forma tan íntima, como si llevara mucho tiempo observándome, como si conociera todos mis movimientos, mis miedos y mis debilidades? Me temblaba el cuerpo y me fallaba la voz cuando intentaba responder. Quería gritar, huir, pero algo dentro de mí me decía que eso solo empeoraría las cosas. Necesitaba entender, y quizás, con valor, enfrentarme a él de frente. ¿Por qué haces esto?, logré preguntar, con la voz baja y temblorosa. No contestó de inmediato. Se limitó a mirarme, como esperando, estudiando mis reacciones. Finalmente, dijo, porque eres mi elección. Te he observado durante tanto tiempo y, al final, todos los caminos conducen a esto. A veces la gente no se da cuenta de que está siendo guiada hacia un destino que no puede controlar. Cada palabra era como una cuchilla que cortaba mi confianza, mi sensación de seguridad. El miedo se apoderó de mí como un pesado manto y volví a quedarme paralizada. Me estaba diciendo que él tenía el control, que de algún modo había elegido mi destino. No podía entender lo que quería decir, pero la verdad era que sentía que intentaba arrastrarme a un lugar del que no podría salir. Lo que dijo retumbaba en mi mente, eres mi elección. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué yo? ¿Qué quería de mí? No encontraba una explicación lógica a todo aquello. La sensación de estar completamente perdida, sin control, empezó a consumirme. Sabía que tenía algún tipo de poder sobre la situación, sobre mí,
Pero ¿cómo había conseguido llegar hasta mí de una forma tan silenciosa y furtiva? No tenía respuestas, solo preguntas, y con cada palabra que decía, mi miedo no hacía más que crecer. De repente, dio un paso más hacia mí, y lo que parecía un simple encuentro fortuito se convirtió en algo mucho más amenazador. Te dije que siempre estaría esperando. Pero aprenderás a seguirme, Beatrice. No es solo un juego. Es algo más grande de lo que crees. Le miré, intentando reunir fuerzas para preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera reaccionar, se dio la vuelta lentamente y empezó a alejarse, sin mirar atrás. No sabía si seguirle o quedarme allí, sin saber qué hacer. Me quedé quieto, mirando cómo se alejaba, y el silencio de la noche volvió, pero ahora era más pesado que nunca. Me dejó con más preguntas que respuestas, y algo dentro de mí sabía que este encuentro no sería el último. Durante los días siguientes, su comportamiento empezó a pesar cada vez más en mi mente. Siempre estaba en alguna parte, observándome, pero ahora era diferente. Ya no se acercaba a mí como antes, simplemente aparecía de repente por las esquinas, en los lugares donde menos me lo esperaba. Intenté ignorarlo, tratando de ceñirme a mi rutina, pero parecía que estaba en todas partes, y cada vez que lo veía, sentía que un escalofrío me recorría la espalda. Las calles que antes me resultaban familiares y cómodas ahora se convertían en un campo minado de miedos invisibles. No sabía si realmente estaba cerca de mí o si solo imaginaba su presencia, pero lo cierto era que ya no podía sentirme segura en ningún sitio. Por fin, una tarde, tras semanas de tensión, volvió a aparecer, esta vez en el parque donde solía pasear. Estaba distraída, intentando relajarme, cuando lo vi a lo lejos, de pie en un banco, con la mirada fija en mi dirección. No se movía, no intentaba acercarse, solo observaba. El miedo volvió a apoderarse de mí, pero esta vez no era miedo a que me siguieran. Era el miedo a que supiera algo sobre mí, sobre mi vida, que yo no supiera. Me estaba estudiando, esperando el momento oportuno para actuar, y yo no sabía cómo afrontarlo. Intenté darme la vuelta y salir del parque, pero el pánico me paralizó. Sabía que estaba esperando a que yo diera el siguiente paso. Me alejé despacio, intentando no mostrar lo aterrorizada que estaba. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, y el peso del miedo era difícil de soportar. Quería correr, pero sabía que si lo hacía, él se daría cuenta de que algo iba mal. ¿Qué quería de mí? ¿Por qué me observaba así? Las preguntas se sucedían y la respuesta más sencilla que se me ocurrió fue, quería controlarme. Quería obligarme a hacer algo, peor aún, formar parte de algo que yo no entendía. Cuando por fin llegué a casa, cerrando la puerta tras de mí, la sensación de seguridad que solía tener en aquel lugar desapareció. Podía estar ahí fuera, vigilando, esperando. Me senté en el sofá, agotada, e intenté pensar en algo, cualquier cosa que pudiera sacarme de aquella situación. El problema era que no sabía por dónde empezar. No sabía quién era, qué quería o por qué me elegía a mí. Lo único que sabía era que, a cada momento que pasaba, él se acercaba más y yo me estaba quedando sin opciones. Sabía que no podría ignorarlo por más tiempo. Él tenía el control y yo empezaba a darme cuenta de lo desesperada que era la situación. Durante los días siguientes, el miedo siguió consumiéndome. Evitaba salir por la noche e incluso durante el día, cualquier movimiento o sombra en la calle me hacía mirar por encima del hombro, con la esperanza de volver a verle. Siempre parecía estar en algún lugar a lo lejos, observando, esperando. Ya no había seguridad para mí en ningún lugar de la ciudad. La sensación de que controlaba mi vida, de que elegía cuándo y dónde aparecer, me hacía sentir impotente. Pero una noche, mientras volvía a casa, algo cambió. Le vi. No estaba en un banco del parque ni en la esquina de la calle, sino delante de mi casa, de pie en la acera, mirando hacia mi edificio. No sabía qué hacer. ¿Qué quería ahora? Había venido aquí, a mi casa, el lugar que se suponía seguro. Me invadió una sensación de temor, pero de algún modo también me infundió valor. Ya no iba a vivir con miedo, con la sensación de que él siempre estaba esperando, siempre vigilando. Tenía que enfrentarme a él de una vez por todas, ponerle fin. Respiré hondo y, antes de que pudiera pensar demasiado, corrí hacia él. Cuando estuve cerca, me detuve y le miré fijamente. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, con voz firme, aunque el miedo aún me carcomía por dentro. No respondió inmediatamente. Por un momento, se limitó a observarme, y aquella mirada, la misma mirada fija y vacía, hizo que mi cuerpo se estremeciera. Pero entonces sonrió, una sonrisa fría y enigmática. Te lo dije,
Beatriz. Siempre te estaré esperando. Tarde o temprano me encontrarás. Aquellas palabras, tarde o temprano me encontrarás, me atravesaron como un cuchillo. Sabía que él controlaba la situación, que sabía más de mí que yo de él. Sentí un peso creciente en mi interior, la sensación de estar en un juego del que desconocía las reglas, pero que, de alguna manera, él había ganado desde el principio. Mi cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar, pero él no parecía tener ninguna prisa. Seguía allí, con esa extraña sonrisa, como si me desafiara a entender lo que estaba pasando. No sabía cómo reaccionar, qué hacer. Parecía conocerme de un modo que yo no comprendía, como si supiera lo que yo iba a hacer a continuación, como si siempre estuviera un paso por delante. Respiré hondo y, con el corazón aún palpitante, di un paso atrás. Sabía que no podía seguir allí de pie, enfrentándome a él sin un plan. No mostraba ningún signo de agresividad, pero lo que hacía, lo que decía, me hacía sentir completamente impotente. Le di la espalda y me alejé, pero una parte de mí sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ese hombre cara a cara. Estaba esperando, siempre esperando, y yo no podía seguir viviendo con ese miedo. Cuando entré en casa, cerrando la puerta tras de mí, la sensación de que seguía fuera, observándome, era casi insoportable. Sabía que no se había ido, y eso me desesperaba cada día más. En los días siguientes, la sensación de que siempre estaba cerca no me abandonó. Intenté vivir mi vida, pero todo parecía desconectado. Cada movimiento en la calle, cada sonido, me hacían mirar detrás de mí, buscando al hombre que se había convertido en una presencia constante pero invisible en mi vida. Sabía que me estaba observando, esperando el momento oportuno para aparecer de nuevo, y eso me consumía. Justo cuando creía que había desaparecido, aparecía en otro lugar, en la esquina de la calle, delante de mi trabajo, o incluso al otro lado de la carretera, con los ojos fijos en mí. Fue entonces, en una noche especialmente silenciosa, cuando ocurrió algo. Estaba sola en casa una vez más y sentí el familiar escalofrío recorrerme la espina dorsal. Miré por la ventana y allí estaba él, de pie frente a mi casa, con la misma expresión inexpresiva en el rostro. Pero esta vez no se limitaba a mirarme. Estaba sonriendo, una sonrisa que hizo que se me parara el corazón. Sabía que le había visto. Sabía que yo era consciente de su presencia. Me estaba quedando sin fuerzas para luchar contra su juego, sin saber qué más quería de mí. Pero en ese momento, me di cuenta de algo. No podía seguir esperando a que se fuera. Tenía que enfrentarme a él de una vez por todas. Con el corazón acelerado, supe que no podía seguir viviendo así, con miedo, escondida dentro de mi casa. Tenía que enfrentarme a él, y el miedo que sentía ya no podía dominarme. Me preparé mentalmente y, con pies temblorosos, salí por la puerta principal. Cuando volví a verle de pie en la acera, esperándome, algo en mi interior se encendió. No sabía qué quería de mí, pero sabía que no podía dejarle ganar. Ya no. Me acerqué a él, intentando mantener la compostura, pero el terror seguía en mi pecho. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté, con voz firme pero vacilante. Me miró con una sonrisa enigmática, pero no dijo nada. Se quedó allí de pie, observándome, como si esperara algo. Sentí una presión en mi mente, la sensación de que estaba esperando a que yo fuera la siguiente en actuar, a que yo fuera la siguiente en decidir lo que iba a hacer. No sabía lo que quería, pero estaba cansada de ser la víctima. Me acerqué a él, dispuesta a enfrentarlo de frente, sin más miedo. Me has estado observando todo el tiempo. ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Qué quieres realmente? Por fin habló, pero sus palabras eran como una hoja afilada que cortaba el silencio de la noche. Quiero que entiendas que siempre estaré aquí, esperándote, Beatrice. No hay forma de escapar de mí. Me verás donde quiera que vayas. Y un día, me necesitarás. Dijo estas palabras con una calma aterradora, como si fuera natural, como si fuera inevitable. El miedo que sentí fue tan intenso que casi me quedé sin aire. Sabía que no estaba tratando solo con alguien que me observaba, estaba tratando con algo mucho más grande y profundo, algo que no podía comprender. Sabía de mí, estaba dentro de mi mente, manipulándome de una forma que no sabía cómo controlar. Di un paso atrás, sintiendo la necesidad de escapar, pero él no se movió. Se limitó a observarme, como una sombra que se alargaba más y más a medida que pasaba el tiempo. Nunca me iré, dijo, como si fuera una oscura promesa, y cada una de sus palabras hizo que mis ganas de huir desaparecieran. Sabía que no podría escapar de él tan fácilmente. El miedo a ser manipulada,
a formar parte de algo que no había elegido, se volvió abrumador. Tarde o temprano me encontrarás, repetía, y esas palabras seguían martilleando en mi mente, como un eco interminable. Quería gritar, correr a la casa y cerrar la puerta, pero sabía que él siempre estaría esperando, y eso me hacía sentir más atrapada que nunca. Esa noche, después de todo lo que había pasado, no pude dormir. Sus palabras aún resonaban en mi cabeza. Siempre estaría ahí, esperando. Sabía que no había escapatoria, pero también sabía que no podía seguir viviendo con ese miedo, con esa sensación de que él controlaba mi vida. La noche se alargó y no pude pensar en otra cosa que en lo que había dicho. Me conocía. Estaba dentro de mi mente, manipulando mis pasos y, lo que era peor, parecía que siempre había sabido cómo acabaría la historia. Decidí que al día siguiente tenía que hacer algo. No sabía exactamente qué, pero no podía seguir allí, prisionera de mi propia casa, prisionera del miedo que él me había creado. Tenía que enfrentarme a él, hacerle frente de una vez por todas. Al amanecer, cogí el teléfono y busqué a un policía que me aconsejara qué hacer. Sabía que no tenía pruebas, que él nunca había hecho nada físicamente amenazador, pero el sentimiento de persecución era real. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no podía seguir viviendo así, sin saber cuál sería su próximo movimiento. Llamé a la policía, explicando todo lo que había pasado hasta entonces. La persona que me atendió fue amable pero, como me temía, la respuesta fue la de siempre. Sin pruebas concretas, no podían hacer nada. Me sugirieron que mantuviera la calma y siguiera controlando la situación, pero lo que más deseaba era sentir que estaba tomando el control de la situación de alguna manera. Ya no sabía qué hacer. Cada paso que daba parecía darlo él antes que yo, como si se anticipara a todos mis movimientos. Esa noche volví a salir, sin rumbo, para ver si lo encontraba. El miedo a ser observada de nuevo era insoportable, pero al mismo tiempo necesitaba esta confrontación, necesitaba entender lo que él quería de una vez por todas. Fui al parque donde empezó todo, el mismo lugar donde él siempre parecía estar, esperándome. Cuando llegué, la calle estaba vacía, pero no me sentí tranquila. Algo dentro de mí sabía que él estaba allí, observando, como siempre. Miré a mi alrededor, pero no le vi. Sentí un escalofrío, no de alivio, sino de anticipación. ¿Qué haría si volvía a aparecer? No lo sabía, pero sabía que no podía seguir huyendo. Permanecí en el parque unos minutos más, sin saber exactamente a qué estaba esperando. El silencio a mi alrededor era opresivo, y el frío de la noche parecía calarme hasta los huesos. Miré a mi alrededor por última vez, dispuesta a marcharme e intentar olvidar el momento, cuando de repente oí un ruido detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Allí estaba, de pie a la sombra de los árboles, observándome como siempre. El miedo me paralizó, pero esta vez también se encendió algo en mi interior. Ya no estaba dispuesta a dejarme controlar a vivir con esa sensación de impotencia. Quería una respuesta, quería saber por qué me había elegido, qué quería de mí. No dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, mirándome con aquellos ojos vacíos y penetrantes. Di un paso hacia él, más segura de mí misma de lo que nunca me había sentido. ¿Por qué haces esto?, volví a preguntar, con voz firme, sin el temblor que antes la había dominado. Se limitó a sonreír, una sonrisa que no me reconfortó, pero que de algún modo me hizo comprender que no tenía ningún control. Porque, Beatriz, aún no te has dado cuenta de que ahora soy parte de ti. Siempre estaré esperando, en algún lugar, en las sombras. No escaparás de mí. Sentí un profundo escalofrío recorrerme la espalda al oír sus palabras. No solo me acechaba, estaba en mi mente, en mis decisiones, en mis inseguridades. Quería que le entendiera, que aceptara que formaba parte de mi vida de una manera que yo no podía comprender del todo. Lo que él quería no era algo simple, no era solo asustarme. Quería hacerme sentir que, de alguna manera, siempre estaría ahí, observando, esperando el momento adecuado. La idea de que siempre estaría en algún lugar observándome, esperando, me aterrorizaba. Pero en ese momento me di cuenta de que no podía seguir viviendo con ese miedo. Tenía que encontrar la manera de plantarle cara, de poner fin a este juego al que me estaba obligando a jugar. No sabía cómo, pero sabía que si no hacía algo ahora, él siempre estaría ahí, esperando para dar el siguiente paso. Respiré hondo y dije, intentando mantener la calma, no vas a controlar mi vida nunca más. Eso se acaba ahora. Me miró durante un largo instante, para mi sorpresa, su sonrisa se desvaneció, ya me encontrarás, Beatriz.
Pero por ahora, puedes intentar huir. Es parte del juego. Aquellas palabras, eso forma parte del juego, seguían martilleando mi mente. Ya no sabía lo que quería, pero algo dentro de mí me decía que tenía razón en una cosa: esta persecución no iba a terminar así, no simplemente. Él sabía que yo intentaba escapar, y quizá eso era parte de lo que le mantenía cerca, observándome, esperando más. El miedo a que siempre formara parte de mi vida, aunque intentara seguir adelante, era asfixiante. Ya no sabía cómo luchar contra él, pero sabía que la única forma de liberarme de ese sentimiento era enfrentarme a él de una vez por todas, comprender lo que quería y ponerle fin. Pasé los días siguientes preparándome mentalmente para la confrontación, tratando de reunir fuerzas. Cuando por fin tuve el valor de ir a su casa, no sabía lo que me iba a encontrar, pero sabía que tenía que hacerlo. Me había dejado sin respuestas durante demasiado tiempo, y no podía seguir viviendo con esta incertidumbre. Cuando llegué a su casa, el silencio que me rodeaba era opresivo. Me quedé de pie frente a su puerta, dispuesta a enfrentarme a lo que me había estado atormentando durante tanto tiempo. Cuando llamé a su puerta, casi se me sale el corazón por la boca. No sabía qué esperar, pero sabía que era la única forma de poner fin a mi tormento. Esperé unos segundos que me parecieron una eternidad, hasta que finalmente la puerta se abrió. Él estaba allí, con esa sonrisa enigmática en la cara, como si supiera que yo iba a venir. Sabía que volverías, Beatriz, dijo, y el miedo volvió a apoderarse de mí. Parecía tan tranquilo, tan seguro, mientras que yo me sentía completamente expuesta, como si hubiera perdido el control de todo. Entré en su casa, sin saber exactamente lo que estaba haciendo, pero necesitaba entender lo que estaba pasando. Me condujo al salón, donde todo parecía normal, pero una extraña sensación flotaba en el aire. Nada en la casa parecía estar bien. Las paredes estaban desnudas, como si se hubiera empeñado en no tener nada que la conectara con el mundo exterior. El silencio era amortiguado, y lo único que llenaba la habitación era su presencia, el hombre que me había estado observando, que lo sabía todo sobre mí y que, de alguna manera, formaba parte de mi vida. ¿Qué quieres de mí?, pregunté por fin, con más firmeza que nunca. Se acercó lentamente y, en un susurro, dijo: pronto lo entenderás, Beatriz. Siempre lo entenderás. Y así llegamos al final de otro vídeo lleno de misterios e historias escalofriantes. Pero antes de irme, quiero saber, ¿cuál fue el momento que más te impactó? ¿Qué detalle te ha llamado la atención? Házmelo saber en los comentarios, me encantaría leer tu opinión. Si te ha gustado este contenido, ya sabes, dale a me gusta y suscríbete al canal. Me ayuda mucho a seguir trayéndote vídeos increíbles. Y no te guardes este misterio para ti. Comparte este vídeo con tus amigos y rétales a que comenten también lo que piensan. Difundamos juntos el suspense. Nos vemos en el próximo vídeo, y recuerda, lo desconocido siempre está al acecho, esperando a ser descubierto. Hasta entonces, permanece atento, porque el próximo misterio puede estar más cerca de lo que crees.